Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Contra la roca, la ola se quebró. Los pálidos ojos del seno se fijaban en ella. El brillo lechoso reflejaba las luces frías de la sala de evaluación. Permanecía inmóvil con su postura erguida y perfecta. Sus dedos largos se cruzaban sobre su regazo en un gesto que sugería paciencia o desprecio. No hay nada físicamente mal en ti. Tu capacidad sigue presente. Su voz era plana, carente de emoción, como la de todos los Trenchard de su posición, reflejando su absoluta certeza en la racionalidad. La seno permanecía inmóvil, pero su rigidez no era la misma que la de su evaluador, sino la de un cuerpo petrificado por algo incomprensible. Su mirada era amplia y sin pupilas. Estaba opaca. El evaluador inclinó apenas la cabeza. Sabía que su especie no era propensa a la irracionalidad ni a la duda, y ella no debería ser la excepción. Tus evaluaciones muestran miedo, pánico, un bloqueo psíquico total. Explícame, ¿cómo es posible? Istari tardó en reaccionar. Su voz, que fue afilada y cortante como el vidrio, ahora sonaba apagada. Fue un humano. El puerto espacial de la periferia vibraba con el estruendo de miles de lenguas alienígenas, fluyendo con la naturalidad de una corriente subterránea. El comercio ocultaba transacciones ilícitas bajo la apariencia de rutina, limitadas por la reciente supervisión de los humanos. Eran una presencia invisible, pero constante. Criaturas de todo ese brazo de la galaxia recorrían los corredores iluminados con neón, algunas persiguiendo su próximo destino, otras avanzando sin saber que ya estaban condenadas. Istari estaba ahí, observando, manipulando. A pocos metros, la tensión entre dos mercenarios crecía como un incendio sin control. Uno era un Gorbat, reptiloide, de escamas opacas y ojos divididos en tres secciones. Su gruesa cola golpeaba el suelo con intervalos irregulares, un reflejo instintivo de su agresividad creciente. Siseaba entre fauces entreabiertas, con su respiración volviéndose rápida y entrecortada. El otro era un Vaesir, de extremidades largas y piel translúcida. Inhalaba con fuerza a través de sus respiradores, acoplados a su exoesqueleto incompleto. Sus dedos temblaban sobre la empuñadura de su arma. Ambas especies rara vez se cruzaban, y cuando lo hacían, no solían confiar el uno en el otro, pero ahora estaban a segundos de matarse. Ninguno de los dos se preguntaba por qué su furia había escalado tan rápido, pero ella lo sabía bien. Un leve movimiento de sus dedos y la energía psíquica fluyó con precisión quirúrgica. Solo agitaba lo que ya estaba ahí. Las emociones de ambos eran un mar quieto. Solo bastaba con levantar las olas. Un roce apenas perceptible en la mente del Gorbat, un empuje sutil en la incomodidad del Vaesir. Más alto, más fuerte. La desconfianza se convirtió en resentimiento, y éste en furia, y desde ahí pasó a violencia inminente. Era casi hermoso, una prueba de su arte. Disfrutaba del espectáculo, hasta que él llegó. Aunque el jefe de seguridad no debería estar aquí. Un cargo como el suyo no resolvía disputas entre mercenarios de baja categoría, pero el puerto era un caos y su equipo estaba al límite. La constante avalancha de incidentes menores y emergencias desgastaba a su equipo, compuesto por humanos y otras especies añadidas a su corporación, dejándolo sin opción. Su presencia no era un error. Los contratistas de Istari ya habían trabajado en el terreno, desbordando a su personal, asegurándose de que fuera él quien tuviera que actuar. Le habían empujado hacia el borde de su resistencia. Solo estaban esperando ver cuándo caería. A primera vista,
No tenía nada especial. Una criatura bípeda envuelta en armadura de la corporación UGP, marcada por el uso, como una segunda piel. Los ojos estaban cansados pero alerta. Otro oficial más, apenas sostenido por la disciplina y la rutina. Istari lo sintió en su esencia. No percibía miedo. Tampoco titubeó o hizo un movimiento agresivo. Simplemente avanzó entre los dos mercenarios, con el andar medido y una mirada fija. «Bajen las armas, ahora». No era un rugido ni una advertencia. Era una orden. Los mercenarios vacilaron. La furia que los consumía se desmoronó por un instante. El dominio de Istari sobre ellos tambaleó. «Interesante», susurró la alienígena. Cuando lo examinó, todo indicaba que sería una presa fácil. Fatiga, sí. Agotamiento, sin duda. La carga de su puesto pesaba sobre él, pero había algo más. Había algo arraigado en lo más profundo de su ser, adherido como una sombra persistente, una herida invisible abierta con el tiempo, una que lo consumía, desgastándolo por dentro. Cualquiera en ese estado se habría quebrado hace mucho. Su historial indicaba lo mismo, y sin embargo seguía en pie. Los contratistas querían sacarlo del camino. No podían permitir que siguiera interfiriendo con sus operaciones en el puerto, pero su eliminación debía ser sutil. Necesitaban provocarle un colapso mental que lo inhabilitara. Solo el empuje adecuado para desmoronarse. Una baja por incompetencia, y fue por eso que Istari fue contratada. No iba a fallar. La multitud alrededor del conflicto interrumpido se dispersaba poco a poco, pero ella sabía que destacaba. Medía 2 metros de altura, con una postura imperturbable, con un rostro demasiado sereno. Cualquier oficial con experiencia la notaría. Su mirada la recorrió brevemente antes de asentir con un gesto profesional. Probablemente la había catalogado de inmediato. Trenchard, especie psíquica, neutral, amparada por el Tratado de No Agresión Mutua con la Humanidad. Todos los oficiales de la UGP lo sabían. Para los humanos, un acuerdo así solo tenía sentido si había existido un conflicto previo, o al menos un intento de hostilidad contenido. Pero con su especie nunca hubo guerras o amenazas, ni siquiera un incidente. Solo encuentros diplomáticos, intercambios de información, negociaciones que no parecían necesarias, y luego el pacto. Incluso ella desconocía la razón. El acuerdo se había firmado antes de su nacimiento, y aunque Istari pertenecía a la élite de su especie, jamás se discutía. El guardia de la UGP lo aceptaba como parte de su realidad. Ella también. El humano inhaló con calma y tras un breve silencio le indicó que la acompañara. «Necesito hacer informe del incidente. Si no tienes objeciones, necesito hacerte unas preguntas en privado». Ella se permitió una ligera pausa antes de responder. Ella solo respondió con falsa amabilidad, fingiendo indecisión. «No veo cómo podría aportar algo relevante. ¿Es necesario?» Su tono era impecable, con la expresión cuidadosamente medida. Suficiente resistencia para no parecer ansiosa, pero no tanta como para generar sospechas. El humano asintió y comenzó a caminar. Istari lo siguió en silencio. A su lado, el humano parecía más pequeño. No mucho, pero lo suficiente para que pareciera vulnerable. Este humano no tenía idea de lo que su especie era capaz de hacer. No iba a ofrecer resistencia. Un leve roce en los bordes de su mente, la misma técnica que había sembrado el caos en innumerables especies. Agitó las aguas, o eso intentó. Buscó los signos sutiles, un titubeo, una crispación en la postura. Nada. Probó de nuevo, aumentando la potencia psíquica, pero ni un solo cambio. El humano simplemente avanzaba, ajeno a sus intentos. No podía ser inmune a la ola, ¿verdad?
Algo en ella se tensó. No bastaba con agitar la superficie, tendría que sumergirse. Atravesaron los pasillos llenos de hologramas que parpadeaban con ofertas y anuncios. El centro de control de la UGP no siempre había sido un puesto de mando. Los restos de su pasado aún se insinuaban en la estructura. Los colores de un antiguo logotipo se veían desgastados. Las superficies estaban diseñadas para exhibir dispensadores térmicos. Antes, aquí se vendían crovalis, un postre de sabor amargo, pero extrañamente agradable, crujiente en cada bocado. Pero ahora ese mismo espacio albergaba estaciones de datos, puestos de vigilancia y escritorios, todos vacíos, no por falta de personal, sino por sobrecarga. Istari notó el silencio con satisfacción, un buen trabajo por parte de sus contratistas. Todos los agentes de la corporación UGP estaban dispersos, atrapados en avalanchas de tareas, ocupados en todo el puerto. Nadie los interrumpiría. El área era solo para ellos. Así que llegaron al despacho del humano, un espacio austero, funcional. Varios monitores parpadeaban con datos en tiempo real y había informes apilados en la superficie del escritorio. Las paredes estaban reforzadas con paneles de contención, los cuales aseguraban privacidad y control. Este era el núcleo operativo de la seguridad en el puerto, donde se tomaban decisiones que afectaban a miles de vidas cada día. Su objetivo la invitó a sentarse y le sirvió café en una jarra metálica. ¿Gusta?, preguntó con la neutralidad de un gesto rutinario. Istari declinó con un leve movimiento de cabeza. El humano no insistió. Simplemente se sirvió su taza y se acomodó en su asiento, frente a frente, solo separados por el escritorio. Incluso sentada, ella seguía siendo más alta. Istari exhaló lentamente. Este era su mecanismo de enfoque, un reflejo aprendido de su especie para despejar la mente antes de desplegar su don. Con aquel aliento, la transición comenzó. Se sumergió, pero no en la realidad física, sino en el umbral compartido, un puente entre ambas mentes. Este espacio donde las emociones no podían ocultarse y un solo empuje bastaba para hacerlas estallar. En este espacio mental no se rompían huesos, ni se derramaba sangre. Las cicatrices que quedaban eran invisibles pero definitivas. Este era un campo de batalla donde ambos tenían las mismas posibilidades, pero solo uno sabía cómo luchar. Su especie nacía en este entorno, crecía en él, lo dominaba. Y aunque ambos podían dañarse en este espacio, ese concepto había sido olvidado hacía mucho por los Trenchard. Para ella, era un arte refinado, un área de caza moldeado por la experiencia. La víctima se adentraba sin saberlo, emboscada en un territorio desconocido, una trampa invisible hasta que ya era demasiado tarde. Istari esperaba lo de siempre, un reflejo de la víctima, con apenas ligeras variaciones. Así había sido con cada mente que había destrozado. El paisaje del constructo de seguro tendría que oscilar entre una playa en calma, una ribera serena, un lago inmóvil. Solo bastaba rozar su superficie, levantar las olas, agitar el agua hasta que la víctima se rompiese. Pero lo que vio la paralizó. Era un océano. No era un reflejo distorsionado de la mente ajena, ni un paisaje frágil y maleable. Era un abismo sin fondo, oscuro y desbordante. Las olas no aguardaban su toque, se alzaban por sí solas. Eran colosales e imparables, con un peso que su mente jamás había enfrentado. El viento rugía como una legión de bestias desatadas. Filoso e inmisericorde, había un lamento, un eco de todo lo que alguna vez fue quebrado, pero se negó a caer. Y en el centro de todo, de pie sobre una roca negra, erosionada por la furia de las olas, pero jamás vencida, estaba algo. No era una conciencia ordenada o un reflejo coherente de su identidad. Era incomprensible.
una silueta convulsionada retorciéndose entre la bruma. Pero no era un ser irracional, brillaba. Estaba implacable en medio de la tempestad, como un destello en la oscuridad infinita, un faro que no se rendía ante la tormenta, sacudido por el odio de los elementos, pero nunca derribado. Resistía, permanecía. Era un monstruo forjado en las entrañas del mismo abismo al que ahora desafiaba, uno que se negaba a ser devorado por su oscuridad. Ella trató de moldearlo. Lo había hecho cientos de veces antes. Movería su voluntad como lo haría un escultor con arcilla. Intentó aferrarse a las emociones ocultas bajo la superficie, agitar las olas, elevar la tempestad. Pero la tormenta la ignoraba. Simplemente no le pertenecía. Siempre había estado allí. Era caos puro, rabia contenida, desesperación eterna. Él ya vivía en ella. Istari intentó buscar un punto de entrada, una grieta en su defensa, pero no encontró nada que pudiera romper. El dolor que ella inducía en otras especies, el veneno con el que rompía mentes ajenas, era su normalidad. Lo peor que ella podría infligirle, ya lo había soportado. Por un instante el horror la atravesó. Ella siempre había creído que la mente buscaba preservarse, que ninguna conciencia toleraría su propia destrucción. Por eso su poder funcionaba. Sus víctimas desconocían la verdadera desesperación. Eran demasiado indulgentes y frágiles para resistirlo. Pero este humano, ¿qué lo hacía aferrarse a ese dolor? ¿Por qué no dejarse hundir, rendirse ante lo inevitable? La superficie negra del océano tembló. Desde sus profundidades emergieron manos, primero decenas, luego cientos. Eran brazos largos y angulosos, cubiertos de cicatrices mal cerradas, con cortes que aún sangraban. Había dedos huesudos y alargados, pálidos como la luz ahogada en un abismo. Todos reptaron sobre la bestia luminosa. Se aferraron a su torso, a sus extremidades, intentaban arrastrarla hacia la oscuridad, pero la bestia no se rendía. Así que mordió y arañó, se sacudió con furia. Cada movimiento le costaba. Los momentos de resistencia eran sufrimiento puro. Soportar pesaba más que dejarse arrastrar, pero aún así se aferraba a la roca, negándose a hundirse. Todos los demás seres que había manipulado huían del dolor, refugiándose en el placer, el alivio y la negación de la agonía. Pero este objetivo no lo evitaba, no porque disfrutara sufrir, sino porque ceder significaba desaparecer. Y entonces, Istari lo entendió. El tratado mutuo con la humanidad nunca fue por diplomacia, era por la supervivencia de los Trenchar. La mente de los humanos no podía ser doblegada, porque lo que debería romperse ya estaba en ruinas. El pánico la golpeó como un martillo. Aguas ennegrecidas se abrieron a su alrededor y de su interior emergieron las mismas manos que intentaban arrastrar a la bestia luminosa y ahora iban por ella. No solo la rodearon, se aferraron a ella, recorrieron su cuerpo, se enroscaban en sus extremidades, en su torso, en su cráneo, tirando de ella hacia abajo. Intentó apartarlas, pero eran demasiadas. Cuando su conciencia se hundió más allá de la superficie, lo sintió. No eran simples sombras en el agua. Era furia desatada, era hambre insaciable. Era el eco de todo lo que alguna vez fue y jamás volvería a ser. Eran fragmentos deformes, residuos de algo que no debía de existir. Se quebraban, se retorcían y volvían a formarse en el abismo, latiendo con rabia ciega. Lo que acechaba en la oscuridad, los horrores que incluso los monstruos temían, no tenían cabezas. Eran torsos plagados de ojos y estaban fijos en ella, pero sin mirar. Tenían bocas en lugares donde no deberían existir. Unas estaban cicatrizadas en carne destrozada, otras
murmuraban palabras imposibles. Estaban esperando. Siempre habían estado ahí, acechando. Buscaban hundir todo lo que se atreviera a permanecer en la superficie. Era su naturaleza. El humano nunca estuvo solo en la tormenta. Siempre hubo algo más ahí abajo. Una presencia que lo odiaba, un tormento que jamás cedía. Y en el instante en que ella mantuvo la mirada, las cosas en la oscuridad también la sintieron. El abismo respondió. La presión en su cuerpo aumentó. Las manos que la sujetaban no solo tiraban, forcejeaban entre sí. Unas la jalaban hacia la izquierda, otras hacia la derecha. Se estaban disputando a su presa. Intentó separarse, huir. Se retorcía asfixiándose con cada segundo que pasaba. Las bocas ahora le susurraban promesas de descanso. Solo debía dejarse ir, hundirse sin luchar, solo desaparecer en la calma del olvido. No era su mente lo que se dañaba, era algo más profundo. Un escalofrío la atravesó, una presión fría e imposible, desgarrando lo que ella creía inquebrantable, su alma. Las garras heladas la reclamaban, hundiéndose en su carne sin piedad, no como la bestia luminosa. A él jamás lograron cazarlo, pero a ella sí. Forcejeó con la desesperación de una criatura herida, un depredador que por primera vez se había convertido en presa. El proceso natural le habría permitido salir segura del constructo mental, pero aquí no había control, así que hizo lo único que podía. Se desgarró a sí misma, arrancándose de aquel abismo con un dolor que ninguna herida física podría igualar, y cuando por fin logró liberarse, su ser ya estaba roto. Cayó de rodillas en el mundo real. Un sonido escapó de su garganta. Se suponía que no debería haber estado ahí, así que soltó un grito, entrecortado, desgarrador, quebrando el silencio del despacho. Los Trenchard no lo hacían, a diferencia de los humanos, no como las criaturas que se quebraban ante el dolor, pero ella se había roto. Su respiración se volvió errática en un intento fallido de recuperar el control, pero su cuerpo no respondía, su mente tampoco. Algo subió por su garganta, en arcadas violentas, vomitó. Una sombra se inclinó sobre ella, no con desprecio ni burla, solo preocupación. Unas manos firmes la sujetaron, intentando calmarla. Respira. Una voz humana, serena, inquebrantable, real, pero su mundo ya se había quebrado. El pánico y la fatiga la arrastraron y se desvaneció. El evaluador terminó de escuchar su testimonio. Cada detalle encajaba con el informe proporcionado por la UGP. Istari estaba en estado crítico. Logró ser estabilizada y luego se le trasladó al puesto diplomático de los Trenchard. El humano, en contraste, apenas registró un leve dolor de cabeza antes de continuar con su rutina. Pero este solo cubría lo externo del evento. Por eso el evaluador dejó que Istari hablara hasta el final. No necesitaba entender lo que había sucedido dentro del constructo mental, solo necesitaba confirmarlo. Cada una de sus palabras era una pieza más en el rompecabezas que ya conocía, un eco de lo que temía, una advertencia de que su especie nunca debía cruzar esa línea. Exhaló negando con la cabeza, no por su implicación como mercenaria. Eso era insignificante en comparación con la verdadera pérdida. Ella era una de las mentes más afiladas de su generación. Ahora era inservible. No porque su don hubiera desaparecido, seguía intacto. Biológicamente era funcional, pero su mente se negaba a tocarlo. Un abismo se había abierto dentro de ella, y el simple pensamiento de volver a entrar en un constructo mental era suficiente para hacerla tambalear. Había sido una depredadora sin igual. Ahora no era más que un cascarón vacío. El evaluador suspiró y finalizó su informe con precisión mecánica. Sujeto presenta bloqueo psíquico irreversible.
incapacidad funcional permanente, diagnóstico final, irrecuperable, pérdida total de un recurso especializado. La observó con desaprobación apenas contenida. Una de las suyas, un prodigio, reducida a esto, convertida en una criatura rota, sin propósito. Para él, ya no valía nada. Ella no reaccionó, no discutió, ni negó el diagnóstico. Seguía mirando el vacío, pero lo sintió. Un peso en su pecho, una punzada que no debería existir. Algo profundo, inamovible como la grieta que ahora formaba parte de su ser. Los Trenchard no tenían lágrimas, pero por primera vez en su vida, Istari las deseó. El evaluador salió de la sala sin mirar atrás, pero el pensamiento persistía. Si ella hubiese seguido las reglas, nada de esto habría ocurrido. Debía dar un informe al consejo antes de aceptar algún encargo. Olvidar que la humanidad no es una presa fue un error costoso. El incidente no levantó alarmas en la UGP, ni una mención a un ataque, ninguna referencia a un intento de manipulación. Ejecutarla habría sido la solución más eficiente, pero no era funcional, y nunca volvería a serlo. Aún así, Istari viviría, no porque lo mereciera, sino porque eliminarla resultaba más problemático que conservarla. Y lo último que necesitaban era atraer la atención de los humanos. Exhaló con pesadez. Él sí conocía la verdad, no la historia diplomática que le contaban a los suyos, sino la razón real por la que su especie jamás debía enfrentarse a los humanos. Istari lo había descubierto de la peor forma posible. Su testimonio no dejaba dudas. Lo que había ocurrido en el constructo mental no fue un enfrentamiento, sino un descenso a algo que ningún Trenchard debía experimentar. El Consejo ocultó esta realidad durante generaciones, no solo por miedo a la humanidad, sino por lo que significaría para su propia especie. Su pueblo se veía a sí mismo como uno de los depredadores supremos, entidades cuyo don les garantizaba el dominio sobre cualquier mente inferior, hasta que se toparon con la humanidad. Istari no lo entendió hasta que fue demasiado tarde. No tuvo advertencia o preparación. Ella había mirado dentro de esa oscuridad y no encontró un vacío, sino algo que la devoró desde dentro. Por eso existía el protocolo, no como una simple formalidad burocrática. Era una advertencia silenciosa para mantener la distancia. Los Trenchard no temían a las especies violentas. Sus mentes eran simples, directas y predecibles. Les resultaban fáciles de quebrar. Pero los humanos eran inestables, no eran frágiles. Eran destructivos con precisión. Su furia no era un estallido, sino una tormenta contenida. La obsesión era un abismo al que se aferraban sin sucumbir. No eran simples bestias, eran la jaula, el carcelero y la víctima, todo a la vez, de algo aún peor. Era un equilibrio imposible, caos estructurado, un desastre perpetuo al borde del colapso. Y sin embargo, nunca caían. Se contenían a sí mismos, atando con cadenas lo que ninguna otra especie podía comprender, algo que no debía ser liberado. Por eso se prohibió la interacción en el constructo mental con ellos. Nadie quería despertar aquello que los humanos habían aprendido a mantener sometido. Desde que nacían, vivían con sus demonios. Algunos eran más voraces que otros, pero todos estaban ahí, susurrando desde las profundidades. Y si alguna vez las bestias del hombre tomaban el control, los Trenchard preferirían no descubrirlo. Tiempo después, el centro de control de la UGP ya no era un lugar silencioso. Donde antes los escritorios estaban vacíos, ahora había oficiales revisando informes, monitores parpadeaban con datos en tiempo real y se escuchaban las voces coordinando operaciones. La saturación que había drenado al personal se había desvanecido con la caída de los contratistas. Istari caminó a través del área general, sintiendo la presencia de los humanos y otros alienígenas a su alrededor.
Ninguno le prestó demasiada atención. Era solo otra repartidora más. Tenía un chaleco reflectante, diseñado para especies alienígenas más compactas. Le quedaba bastante ajustado. Un logo de la empresa de envíos brillaba en su espalda, confirmando su rol. Ella medía 2 metros, y aún así, su presencia nunca había sido tan pequeña. Era ridículo. Una Trenchard, un prodigio de su especie, reducida a esto. Pero ya no importaba. Su destino era la oficina interna, la más aislada del resto. Estaba ahí. Estaba el mismo humano al que había intentado doblegar, ajeno a lo que realmente había sucedido. Aún se veía profesional, pero menos tenso. Con el puerto bajo control, la presión constante había disminuido. Su mirada se alzó desde los informes cuando ella dejó la canasta sobre su escritorio. Un presente diplomático, un intento de sus superiores por cerrar el asunto. El humano observó la ofrenda con ligera curiosidad y luego fijó su vista en ella. Gracias. Las palabras no tenían peso. No significaban nada para Istari. Él no sabía lo que había hecho. Tampoco que la criatura que tenía delante ya no era la misma que había entrado en su despacho aquel día. Para él, ella era solo la extraterrestre que se desmayó y vomitó en su oficina. Con una expresión neutra, el humano preguntó: ¿Estás bien? Istari sintió que la grieta en su interior se expandía. Por un instante, casi sintió la necesidad de responder, pero ya no tenía voluntad. No tenía nada que ofrecer. Aún así, el protocolo debía cumplirse. Extendió el dispositivo de entrega y el humano estampó su firma con un gesto automático. Y entonces, con la misma monotonía de quien ya no es más que un engranaje en una rutina impersonal, pronunció las únicas palabras que aún tenía permitidas. Entrega completada. Gracias por su preferencia. Se giró y salió del despacho. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.